Bueno, 19 minutos nos separan de las 9 de la mañana, una mañana fría que todavía tiene una intensa niebla en varios puntos de la ciudad, así que a tener cuidado si recién salen de casa, pero que bueno, parecería ser, va a ser una jornada agradable con hasta 17 grados de temperatura máxima. Estamos recibiendo en esta mañana al diputado de Vamos Uruguay, Adrián Peña, que ha presentado un proyecto de ley sobre un tema que hemos noticiado y noticiado lamentablemente en muchas oportunidades, agresiones a docentes. Diputado, bienvenido, un placer tenerlo aquí en la mañana de Arriba Gente. El gusto es mío, muchas gracias por la invitación, la verdad. Bueno, lo primero que se tiene que preguntar uno, por una razón más que lógica, ¿no? Supongo que lo que busca el proyecto de ley es crear una normativa de algo que, bueno, debería no tener que crearse porque parecería ser algo insólito, algo absolutamente increíble que esté sucediendo, pero que, como decía recién, lo estamos noticiando con mucha frecuencia. Es un dato de la realidad, ¿no? Esto refiere a las agresiones que reciben habitualmente, lamentablemente habitualmente, y que, como bien decías, ha sido noticia en los últimos años, e incluso en este año. Agresiones que reciben básicamente los docentes en sus centros de estudio donde trabajan. Entonces, nos parece que es de lógica generar alguna iniciativa al respecto para que desde el Estado, en este caso del Poder Legislativo, le brindemos alguna protección, digamos, a quienes trabajan en nada más y nada menos que la educación. Creo que tu introducción fue bien acertada, es decir, nosotros no estamos acostumbrados a que estas cosas pasen. Sería, en la cultura uruguaya, los centros de estudio y los maestros siempre habían sido respetados al punto que estas cosas no eran noticia. Esto se ha hecho habitual y quizá en ese sentido también hayamos tenido algo de letargo, digamos, en generar alguna iniciativa que constate este hecho de la realidad, y es que los docentes permanentemente son agredidos en los casos que se transforman en noticia, pero en muchos casos amenazados o insultados, cosas que no trascienden públicamente, que no son noticia para que salgan en la tele, pero bajo esa presión están trabajando. Nosotros, uno es diputado del interior, yo soy diputado de Canelones, viste que andás permanentemente de recorrida y conversando y hablando, y los docentes te lo plantean, ¿no? Y no se da, no es una situación que se da como puede pensarse solo en contextos críticos. No, se da a todo nivel, y no solo en la educación pública, que también es importante. Claro. Creo que hay allí, ha habido una especie de desprestigio, o sea, nosotros queremos con este proyecto colaborar en la revalorización del rol docente, del maestro, y creo que se ha ido perdiendo por múltiples causas, por múltiples aspectos, pero creo que eso tenemos que empezar a cambiarlo en algún momento, ¿no? Claro. Ahora, Adrián, el proyecto de la propuesta que estás presentando tiene un cambio sustancial, porque, a ver, hoy una madre tiene diferencias con una maestra, va a una escuela, va a un centro educativo y se genera un entredicho y le pega, la golpea. Hoy es procesada por la justicia. Hoy hay una pena para esa mujer agresora a esa maestra, que es procesamiento. Será con prisión, sin prisión, eso lo entenderá el juez y el fiscal que intervenga en el caso. En este caso hay un cambio sustancial porque es una sanción económica. Y cuando nos empieza a doler el bolsillo, a veces tiene más resultado que la propia sanción penal. Por muchas razones. Es así, lamentablemente. Es como el semáforo en rojo, ¿no? Mucha gente no lo cruza porque sabe que no debe cruzarlo, pero mucha gente no lo cruza porque sabe que puede tener una sanción, por más que no venga nadie y vea que no viene nadie, no pasa porque me pueden multar. ¿Qué pasa? Hay sanciones, hay situaciones que no están tipificadas. Es decir, en ese caso es claro que ya hay ya hay una ley que ampara ese caso de situaciones, pero no es en todos los casos. Entonces, nosotros estamos tratando de llegar un poco más allá. Es decir, hay casos que están claramente tipificados o en el Código Penal o en el régimen sancionatorio que sea. Pero hay situaciones que no están comprendidas en la ley y son esas las que nosotros abarcamos. Por eso establecemos al final de los 2 primeros artículos, siempre y cuando la acción no configure un delito de mayor envergadura, un delito más grave, que sí está comprendido. Entonces, a nosotros nos parece que en esos casos, nosotros establecemos, por ejemplo, el que hostigue, insulte, ataque verbalmente, maltrate, menoscabe o perturbe emocional e intelectualmente. Es decir, hay muchas cuestiones en que los docentes se ven agredidos, pero no pasa necesariamente porque le encajen una piña al profesor o al maestro, o le pegue la madre del niño o el pariente que sea del alumno al docente. Pasa por otro tipo de agresiones, por otro tipo de presiones en las cuales este colectivo está absolutamente desprotegido desde nuestro punto de vista. Entonces nos parece que eso es importante. Además,
porque la función del maestro ha sido menoscabada. Y eso es un proceso que es culpa de la sociedad, ¿no? Porque en eso somos responsables todos. No es una cuestión de decir que ha pasado en tal o cual tiempo. Es un proceso que se ha venido dando. Y hay datos de la realidad que también hay que atender, y es la poca cantidad de personas interesadas en estudiar magisterio, en ser maestro. Hoy tenemos un problema, es decir, la matrícula es muy baja. Vamos a estar con un problema en pocos años por la escasez de maestros. Entonces nosotros tenemos que ir revalorizando desde muchos lugares. No es solo esto, obviamente, tiene que ver con la cuestión salarial, tiene que ver con la formación, tiene que ver con un montón de cosas. Pero hay cosas que son simbólicas, ¿no? Y que importan en la sociedad, y creo que nosotros, a los maestros, tenemos que cuidarlos. Y tenemos, desde la sociedad organizada, tenemos que cuidar a aquellos que nos educaron a nosotros y van a educar a nuestros hijos. Son señales que debemos dar como sociedad. Diputado, como bien decía, normalmente cuando el hecho llega al medio de comunicación es porque hay una agresión de hecho planteada con algún golpe. ¿Ha constatado, ha tenido posibilidad de tener conversaciones? Hay un hostigamiento que podríamos decir en algunos casos es permanente, y cuando hablo de hostigamiento puede ser desde el increpar, el tratar de hablar en ámbitos que no son los adecuados. La amenaza. Exacto, porque digo, el esperar afuera del centro educativo cuando quiero hablar sobre las notas de mi hijo, muchas veces puede también tomarse como una presión que se está tratando de ejercer. A veces la advertencia, nos cuentan maestros, ingresan cuando comienza el año lectivo. Me dicen que vos sos una maestra que los pone repetidores. A mi hijo no lo ponés repetidor, pero no en este tono, no en otro tono, de primera. Obviamente. Como diciendo, mirá que ya te marco en la cancha de primera, ¿qué vas a hacer con mi hijo? Ese tipo de cuestiones. Entonces, nos parece que hay que avanzar en ese camino. Incluso nosotros, en realidad, y hablando de legislación comparada, en Argentina, la gobernadora María Eugenia Vidal presentó un proyecto similar en estos días, que está a estudio en la legislatura bonaerense, también por la sucesión de hechos similares a estos que se dan en la provincia de Buenos Aires. Y te quiero decir de Vargas que el proyecto contempla, hablando del apercibimiento económico, la multa que se puede llegar a aplicar en caso de que el proyecto prospere y se lleve adelante esta iniciativa. Será castigado con una multa de entre 10 y 80 unidades reajustables. Estamos hablando que es una multa mínima de 9.070 pesos. Exacto. Y una máxima de, yo saqué recién la cuenta, por aquí le digo, 70 y pico. 72.608 pesos. O sea que hay que poner las bardas en el ojo, ¿no? Tenés que pensarlo un poquito, por lo menos, antes de agredir. Y no solo es para los docentes, sino también para los no docentes que a veces se ven agredidos. Y veía que el artículo 2 es también para quien vandalice o quien tire piedras, rompa. Esa es otra cosa, ¿no? Hoy nosotros venimos a veces no nos enfocamos